El buey bourguignon es un platillo icónico y apreciado de la cocina francesa. Pero no siempre fue así, porque en el siglo XIX en realidad solo era una forma en que la gente pobre aprovechaba las sobras. Así lo prepararé hoy, usando la primera receta impresa de 1885. La receta que usaré hoy se parece al bourguignon de res moderno, pero también tiene diferencias. Primero, es mucho más sencilla y segundo, no es estofado, sino una salsa a la que agregas la carne ya cocida. Proviene de un libro de cocina francés de 1885 que se traduce como Buena cocina para todos o El arte de vivir bien con poco dinero. Está en el capítulo La verdadera manera de aprovechar las sobras, ahí dice Boeuf bourguignon. Dora un trozo de panceta de cerdo cortada en cubos en mantequilla, agrega un poco de harina, sal y pimienta y añade una mezcla de mitad caldo y mitad vino tinto. Agrega unas cuantas cebollitas blancas, bien peladas. Deja cocinar durante 20 minutos, luego añade a esta salsa tu carne de res guisada, cortada en rebanadas. Cuando la carne esté caliente, sirve con salsa. Faltan ingredientes como zanahorias, champiñones y papas, comunes en versiones modernas. Pero sí tiene las cebollas habituales y, por supuesto, el vino tinto, que es lo que lo hace bourguignon. Ahora, se supone que esta receta debe hacerse usando sobras, así que necesito preparar algo para tener sobras ahora. La receta dice que debe hacerse con carne de res guisada. Si tienes pecho de res asado, costillas cortas u otra carne cocinada diferente, también funciona si está suave y tierna. Voy a preparar carne de res guisada y usaré 3 libras o 1.3 kilogramos de carne de res. Cortes como diezmillo, asado, costillas cortas o rabo de res, que suelen ser duros, quedan bien con cocciones largas a fuego lento. Después, agrega 2 cucharaditas de sal, media de pimienta negra, 2 cucharadas de mantequilla clarificada o aceite de oliva, 1/4 o 1 litro de caldo de res y hierbas en bouquet garni. Estoy usando tomillo, romero y laurel. Sazona la carne con sal y pimienta. Luego déjala reposar 30 minutos o toda la noche en el refrigerador. Puedes tener todo en una sola pieza grande o cortarla en cubos, según el tamaño de tu olla. Después, derrite mantequilla clarificada o calienta aceite de oliva en una olla grande a fuego alto. Cuando se derrita, añade la carne de res y dórala, moviendo para sellar todos los trozos. No debe tomar más de 3 minutos. Después agrega el caldo de res y agua hasta cubrir la carne. Agrega ese ramillete de hierbas y deja que la olla hierva. Retira la espuma que suba a la superficie una vez que empiece a hervir. Luego reduce a un hervor bajo y coloca la tapa en la olla. Según el corte y tamaño, puede tardar de 1:30 a 4 horas en cocinarse. Si es más grande, tomará 4 horas. Los pequeños solo 1:30 horas. Lo importante es que quede bien suave y prácticamente completamente cocido ahora, porque no lo vamos a cocinar más adelante en el proceso. Ahora, una vez que tu carne esté completamente cocida, retírala de la olla y luego guarda como 2 tazas del líquido de cocción. Ese es uno de los ingredientes que vas a necesitar para hacer el resto de la receta. Claro, también puedes usar caldo de res fresco. También necesitas 2 cucharadas, 30 gramos de mantequilla y media libra, 225 gramos de panceta de cerdo en cubos, 25 g de harina, una pizca grande de sal, 1/4 cucharadita de pimienta y 475 mililitros de vino tinto de Borgoña. O, siendo sincero, probablemente termines usando toda la botella. Y luego aproximadamente 1,5 tazas de cebollitas blancas pequeñas. Y estas pueden ser cebollitas perla o simplemente cebollas normales si son bastante pequeñas, o si son cebollas más grandes, solo pícalas. Así que lo primero que hay que hacer es derretir la mantequilla en una olla y luego, a fuego alto, puedes agregar la panceta de cerdo picada, moverla mientras se cocina y dejar que la mayor parte de la grasa se derrita. Esto debería tomar entre 8 y 10 minutos, y la carne de la panceta de cerdo debe quedar bien dorada. Luego, debes bajar el fuego y sacar los trozos de panceta de la olla. Luego sube el fuego a medio alto, agrega la harina y mézclala rápido con la grasa y mantequilla derretidas, revolviendo para evitar que se queme. Al principio va a tener un color muy pálido, pero después de unos 5 minutos se va a oscurecer. Lo que buscas es un color marrón bonito y debe desprender un aroma a nuez. Al llegar a ese punto, agrega sal, pimienta, mezcla y suma el caldo y vino tinto.
Esto desglasará la olla, raspa el fondo para quitar restos pegados o quemados y añade la panceta de cerdo de nuevo. Luego deja que esto hierva suavemente y después agrega las cebollas. Después solo tienes que dejarlo hervir durante 20 a 30 minutos para que las cebollas queden bien suaves y tiernas. Durante ese tiempo espesará. Si gustas, añade el resto del vino tinto. Esto es diferente al bourguignon de res moderno, ya que ahora la carne suele cocinarse a fuego lento en el mismo vino. Eso me hace preguntarme, ¿en qué momento de la historia el bourguignon de res pasó de ser una salsa a un estofado? Es complicado precisar el origen del bourguignon de res, ya que el platillo tiene una definición amplia. En 1867, Le Grand Dictionnaire Universal solo decía bourguignon, calificación de arte culinario dada a varios platillos preparados con vino, bouffe bourguignon. Así que si solo es res preparada con vino, bueno, eso podría ser prácticamente cualquier cosa. Quiero decir, los antiguos romanos tenían res en vino, así que sí, eso realmente no ayuda mucho. Así que tal vez para reducir mi búsqueda, buscaré dentro de Francia y buscaré algunos otros ingredientes clave además del vino. Bueno, eso me llevaría a algo como el platillo aigre douce, que era popular en los siglos XIV y XV. Una receta en inglés para este platillo, de alrededor de 1420, dice lo siguiente. Elige cerdo o res, córtalo en rebanadas delgadas contra la fibra, ásalo, dóralo y pícalo como venado. Córtalo en trozos, ponlo en una olla y añade caldo fresco. Antes, la carne se cocinaba con cebollas, vino y hierbas, similar al platillo de hoy, salvo que era una receta medieval. Incluía especias como azafrán, canela y algunas recetas hasta pasas. Esos ingredientes eran sobre todo para la gente adinerada. Así que puedo imaginarme a la gente común cocinando un platillo muy parecido al beef bourguignon que estamos preparando hoy. Pero aún así, no es exactamente lo mismo, así que no estoy seguro de que cuente. Lo que sí está claro es que, contrario a lo que a menudo se lee en Internet, el beef bourguignon no se creó originalmente como una forma de ablandar cortes de carne de baja calidad. A menudo se dice que cocinar lentamente en vino ablandaba cortes baratos, lo cual es cierto en teoría, pero no era la razón original. Antes, los cortes que hoy vemos como baratos no siempre lo fueron. Cortes como las costillas, el diezmillo, el chambarete, todos esos los podías encontrar en la mesa de un rey medieval. La teoría también se viene abajo porque cuando el platillo originalmente se llamaba bourguignon, en realidad no se cocinaba en vino, sino que era una salsa para ponerle a la carne. Una de las primeras referencias a esta salsa, con el nombre bourguignon, viene del gran chef francés Marie-Antoine Carême, quien incluyó una receta para la salsa à la bourguignotte. En l'art de la cuisine française au XIXe siècle, o el arte de la cocina francesa en el siglo XIX, la receta de 1847 ya incluía muchas características modernas, como hierbas, cebollas y vino. Volnay, en particular, es o era un excelente vino de Borgoña. Pero no era para la carne de res, sino para la anguila con colas de cangrejo y champiñones. Pero aún así, no se cocinaba en él, solo se usaba como salsa para dar sabor a carne simple, como la anguila. Pero la gente común usaba carne de res, y en su mayoría era un platillo de la gente común, un platillo pensado para realzar las sobras de la noche anterior, como cuando yo suelo agregar un poco de salsa de cacahuate a mis sobras de pad thai. Delicioso, quizás notable, en realidad no. Al menos no hasta principios del siglo XX, cuando el padre de la alta cocina francesa moderna, Auguste Escoffier, comenzó a servirlo en su restaurante en el Hotel Ritz. No mis sobras de pad thai con salsa de cacahuate. El buey à la bourguignon. En su libro Le Guide culinaire, 1903, Escoffier presenta una receta de garniture à la bourguignon para acompañar carne de res. Llevaba cerdo, panceta, mantequilla, cebolla y champiñones cocinados en vino tinto, y se servía con cortes de res de calidad. Aún no era el estofado actual, pero puso al buey bourguignon en el mapa culinario, al menos en París. Solo 1 o 2 años después, el platillo ya aparece en menús, no solo en el restaurante de Escoffier, sino en bistrós de toda la ciudad.
y en algún momento, alrededor de 1910 más o menos, se transformó de una salsa o una guarnición en un estofado. Lo interesante es que el platillo probablemente ya existía como estofado mucho antes, pero bajo otro nombre. En 1840, un periódico de Cornualles, Inglaterra, mencionó la lengua. En ragú a la bourguignon, desafortunadamente, no da realmente ningún detalle sobre exactamente qué era este ragú. Seguramente era un estofado y el nombre bourguignon sugiere que llevaba vino tinto. Lo que es seguro es que para la Primera Guerra Mundial el beef bourguignon era un estofado. En 1915, The Morning Post de Londres publicó un artículo sobre la comida de los soldados franceses en las trincheras y cómo difería de la de los británicos. Cosas como carne enlatada y galletas duras. Se decía que los soldados franceses siempre contaban con varios platillos de carne fresca, como buey bourguignon, muy apetitoso. Esto se hacía manipulando la carne de res, que siempre se corta en trozos pequeños. Se puede afirmar que, en lo que respecta a la carne de res hervida, quien la ha comido con los soldados franceses nunca la vuelve a disfrutar en ningún otro lugar. Era ya un platillo muy apreciado en la cocina francesa, especialmente en París, pues en una edición de 1936 de Grand Goûtsier, revista de gastronomía médica, se menciona que rara vez se preparaba en su región original, quizá porque había cambiado mucho con los años. En primer lugar, hablemos de la carne de res a la bourguignon, una preparación de gran estilo que además no es exclusiva de Borgoña, porque se prepara con más frecuencia en París que en esa región, donde aparece casi diario en los menús de los comerciantes de vino como boeuf bourguignon. Según algunos, fuera del bistró francés, el boeuf bourguignon prácticamente estaba desapareciendo. En 1930 se señaló que la Petite Parisienne descubrió que los platos franceses tradicionales, como el pot-au-feu, el ragú, el buffon d'oeuvre, el marengo y el bourguignon, estaban quedando obsoletos. Él lo atribuye a la desaparición de la cocina, un rasgo del problema de vivienda en Francia, el tiempo se venga. Nuestros vecinos galos solían burlarse de que los ingleses solo teníamos 3 platillos, res, cordero y picadillo. ¿Veremos al gourmet francés venir aquí por esa última delicia? No creo que vivamos para ver eso, porque los informes sobre la muerte del buey bourguignon fueron muy exagerados, ya que era un platillo tan querido. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las recetas ya habían cruzado el Atlántico y se imprimían en Estados Unidos. En 1940 varios periódicos publicaron una receta de buey bourguignon, transformando un guiso en una delicia. Aunque quizá nadie hizo tanto por revivir la reputación del buey bourguignon como la esposa de un diplomático estadounidense que visitó Francia después de la Segunda Guerra Mundial y se enamoró de la cocina francesa. Me refiero a la gran Julia Child, quien junto a Simone Beck y Louisette Berthold presentó el platillo en su libro Dominando el arte de la cocina francesa. Esto presentó el platillo a muchas personas que nunca lo habían probado antes, especialmente después del éxito del libro de cocina. Julia Child presentó el platillo en uno de los primeros episodios de su programa de cocina. La chef francesa Julia Child preparó bœuf bourguignon, un estofado francés de res en vino tinto, y desde su aparición en su programa, su popularidad solo ha crecido. Y la receta de Julia Child realmente se ha convertido en el estándar de carne de res cocida a fuego lento, con diferentes verduras en vino tinto. Y definitivamente era un estofado, muy diferente de la salsa que se hacía en los hogares de los campesinos franceses económicos del siglo XIX o en los hogares de estadounidenses económicos como yo en los años 2020. Cuando la salsa lleve 20-30 minutos cocinándose y espese, agrega la carne de res cocida que sobró. Mézclalo y cocina a fuego medio hasta que la carne se caliente, de 5 a 10 minutos. Aquí está el bourguignon de res original de la Francia del siglo XIX. Ahora huele increíble. ¿Cómo no? Cebollas, carne y vino cocinándose. Vamos a probar. Eso tiene gran sabor. La carne se deshace. Ahora no hay tanto caldo, solo un poco de salsa encima, no es un guiso.
La carne de res realmente absorbe todo, pero no le falta sabor en absoluto, aunque el sabor es diferente al de un bourguignon de res moderno. Siento que definitivamente el vino resalta más y siento que no es tan dulce, y creo que eso es porque no tiene cosas como zanahorias para darle dulzura. Y muy a menudo, hoy en día, se le agrega azúcar. Esto no tiene azúcar, lo único que tiene es la cebolla, así que de hecho voy a probar una de estas cebollas. Me gusta más que la carne de res. Eso está dulce. Eso está delicioso. Este platillo de invierno puede prepararse en cualquier época, incluso en verano. Bœuf bourguignon. Haz la versión moderna, la receta de Julia Child o esta. Son diferentes, pero similares. Ambas son deliciosas y nos vemos la próxima vez en Tasting History con Max Miller.